Hola, muy buenas tardes, chicos. Ya saben, se graba la sesión del día. Vamos a comenzar con tema nuevo, chicos. Bueno, yo creo que ya se ve la diapositiva. Y vamos a trabajar precisamente el día de hoy con el uso del present simple o simple present, as you prefer. When we're gonna use it. Cuando lo utilizamos, el presente simple, chicos, su mismo nombre lo dice, simple. Lo utilizamos cuando vamos a expresar acciones que cometemos de manera cotidiana, de manera habitual. Por ejemplo, el bañarse, el caminar, el vestirse, el comer, el chismear, el escribir, el dormir, el bostezar, este, ver televisión, comer, todo aquello que hacemos de manera cotidiana, lo que hacemos diario, pues. Y de manera habitual, hay gente que tiene por hábito irse al antro los fines de semana, hay gente que es por costumbre que va a la iglesia los domingos. Son acciones que normalmente realizamos de manera habitual o de manera cotidiana o de manera, por costumbre, habitual. Bueno, el presente simple me pone a mí una regla. Es ahí lo malo del inglés. Bueno, no malo, es lo bueno. Hay una regla en especial que me dice a mí el inglés que cuando yo utilice el presente simple y esté hablando de una tercera persona, o sea, que esté hablando de alguien o de algo, mis verbos tienen que sufrir una modificación. Eso implica que a mi verbo le tengo que agregar una S o una IES. Esto se lo voy a agregar a los verbos únicamente si mi oración está hablando en tercera persona del singular. Recuerden que las terceras personas del singular es el pronombre he, el pronombre she y el pronombre e. Solamente con esos tres pronombres personales es que yo voy a tener que modificar mi verbo siempre y cuando esté hablando de él, de ella o de algo. Y ese algo puede ser un animal o puede ser un objeto. Voy a explicarlo en la siguiente diapositiva. Claro. Le dice a mí la regla que yo tengo que agregarle una S al verbo. Voy a poner un verbo en especial acá. Vamos a poner, vamos a poner el verbo comprar. Vamos a poner, se quitó bueno, no soy muy hábil con la computadora, ya se lo he dicho muchas veces por ahí algún. No soy hábil. Vamos a poner el verbo comprar, buy, vamos a ponerlo en minúscula, buy. Buy es el verbo comprar. Yo quiero decir yo compro, I buy. Pero si yo quiero decir él compra, aquí viene lo bueno. He es él, pongo el verbo buy, pero le agrego una S. Ahí le agregamos una S a nuestro verbo. Es lo que tengo que hacer, agregarle una S. Dale, chequen que este verbo está terminado en una letra Y, pero antes hay una vocal. Cuando hay una letra Y, pero antes hay una vocal, únicamente le agrego la letra S. Vamos a poner otro ejemplo, a ver. Vamos a ponerle, vamos a ponerle tú. Tú estudias, vamos a ponerlo, chequen, ¿eh? Chequen, tú estudias, you study. Chequen que aquí el verbo study también tiene una letra Y. Sí, pero la gran diferencia a lo anterior es que esta letra Y está, antes de la letra Y hay una consonante que es la letra D. ¿Qué pasa? Vamos a poner ella. ¿Qué pasa cuando tengo una letra Y antes de una consonante? ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar esa letra Y, cambiarla por una I latina y entonces le agrego la E y la S. Y studies. De esto se trata precisamente el presente simple, de que cuando yo vaya a ocupar el pronombre personal he, she, it, voy a modificar mi verbo. Voy a mencionar las reglas que normalmente se usan en el presente simple para poder hacer esos cambios en los verbos cuando yo hable de él o de ella. Cuando el verbo termine, vamos a anotarlo acá, déjenme acomodar esto.
No me gusta tener hecha diapositiva porque se supone que lo tengo que ir explicando. Bueno, vamos a poner acá la primera regla. Cuando el verbo, bien por ahí, cuando el verbo termina, eso lo pueden ir anotando o si lo quieren volver a escuchar más tarde, termina en CH, SH, X, S, doble S, letra o letra Z, chequen, tiene que terminar el verbo en CH, SH, X, S, doble S, letra o letra Z, para que yo pueda agregarle al verbo una y una S. Voy a poner ejemplos de algunos, ¿eh? Vamos a ponerle el verbo watch, que es el verbo ver. Voy a decir yo veo. I watch, I watch. Pero a un lado quiero decir que él ve. Y el verbo es igual, nada más le agregamos la E y la S. He watches. ¿Por qué le agregué la E y la S? Porque está el verbo terminando en una, ay Dios, ¿qué pasó aquí? Está terminando en una CH. Por esa razón, al verbo lo tuve que modificar agregándole la E y la S cuando yo ocupe el pronombre personal he. Ahora, voy a poner I, I wash. Yo lavo. I wash. Quiero decir, él lava. He washes. Le agrego la E y la S. Washes. Washes. Chequen, chicos, si quieren checar pronunciación. Chequen, chicos, ¿cómo está eso? Estos verbos, a pesar de que yo le agrego la E y la S, no voy a decir watches, ni voy a decir washes. La pronunciación de esa I y esa S es del sonido, de esa E, perdón, es el sonido de una I y una Z. He watches, he watches. Tiene ese sonido I, Z. Bueno, vámonos a la siguiente. Arreglar, reparar. Vamos a poner mezclar, vamos a poner ahí. Reparar, vamos a poner el verbo reparar. I fix my bike. Reparo mi bicicleta. I fix. Quiero decir que él repara el refri. Que tengo el verbo fix. Terminados precisamente en X, voy a tener que agregarle la E y la S. He fixes. He fixes. Él arregla. Pero lo voy a tener que cambiar a blanco porque no se distingue. No soy yo el que no ve. Bueno, por si no veo. Bien. Ah, que se cambiarle de color. Tantito peor. Ahí creo que se ve mejor. Effects. Vamos a ponerlo con doble S. I kiss. I kiss. Yo beso. I kiss my mom. Yo beso a mi mamá en su cachete. I kiss. Hey, que ni quien me pele. Effects. No, he kisses. Kisses. Ya me equivoqué. He kisses. Todos los verbos que tienen doble S, yo le voy a agregar una E y una S. Vámonos con los que tienen O. O digo yo, dirían por ahí. Vamos a poner I do my homework. Hago mi tarea. Ujú, en el autobús. It does. Termina en O, le agrego la E y la S. It does. Chequen, cuando el verbo termina en CH, SH, X, S, doble S o letra O Z, normalmente, o mejor dicho, forzosamente le tengo que agregar la E y la S. Esa es la primera regla que yo me tengo que aprender. Esta regla gramatical es exactamente la misma regla que se usa en inglés para que yo haga una palabra en plural. La única diferencia dice, cuando el sustantivo termina en CH, SH, X, S, doble S, letra o Z, le agregamos ES. En este caso es un verbo. Cuando el verbo termina en CH, SH, X, S, doble S o letra O, le agregamos ES. Es exactamente la misma regla gramatical. Por eso siempre he dicho, el inglés es muy repetitivo en su gramática. No es complicado, es uno de los idiomas más fáciles de aprender. Solamente es cuestión de ser constantes. ¿Vale, chicos?
Copien esto en su cuaderno, traten de repasarlo como loritos. Si el verbo termina en CH, CH, X, S, W, S, Z, o Z, le agrego ES. O hasta en rap, háganlo. No es tan complicado. Ahora, ¿qué pasa cuando el verbo termina, como mencionábamos al principio, en una Y? Una Y, una Y. Pero antes haya una consonante. Perdón, era mi mamá. Cuando el verbo termina en una letra Y, pero antes haya una consonante, cambiaremos la letra Y por una I latina. Por una I latina y agregamos ES. ¿Sale, chicos? Cuando el verbo termina en una letra Y, pero antes haya una consonante, cambiaremos la letra Y por una I latina. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a poner aquí el verbo try, el verbo llorar, try, y el verbo fry, freír. Bueno, si se dan cuenta, hay una letra Y, hay una consonante. Con la letra Y hay una consonante. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Voy a tener que cambiar esa letra Y por I latina y agregamos ese, try. Es el verbo intentar. También lo puedo ocupar para decir probar en cuanto estamos hablando de alimentos. Have you ever tried pozole in Mexico? ¿Alguna vez has probado el pozole en México? Se puede utilizar con ese significado. Fry es el verbo freír. Cambiamos la Y por I latina y agregamos ES. Fry. ¿Se dan cuenta? Tiene que tener una letra y una consonante antes de la Y para que yo pueda hacer ese cambio. Porque hay una regla muy, muy, muy parecida, pero la diferencia es una vocal. Vamos con ella. Cuando el verbo termina en Y, pero antes haya una vocal, simplemente agregamos S. Simplemente agregamos S. Y colocamos nuestro verbo enjoy, que es disfrutar. Ahí está la letra Y, sí, pero hay una vocal que esa es la diferencia. Lo único que hago es agregarle una S. Enjoy, enjoys. Ahí está la diferencia. Y a la mayoría de los verbos, chequenlo bien chicos, vocal, a la mayoría de los verbos simplemente le agregamos S. A la mayoría de los verbos simplemente agregamos, agre, agregamos, ya que estoy hablando así como hablan los de otro lugar, pues que tú sabes, no como las palabras, como las letras. A la mayoría de los verbos, ya como escribo, qué bonito escribo, ¿eh? De los verbos, simplemente agregamos ese, vamos a poner el verbo correr, run. Vamos a poner el verbo registrarse, book. Run, chequen, run normalmente lo conocemos como correr. También puede serse, puede ocuparse como dirigir o hacerse cargo, cargo de. Por ejemplo, I run in the morning. Yo corro en la mañana y en mis sueños solamente. My brother runs a company. Mi hermano dirige una compañía. My mom runs the house. Mi mamá se hace cargo de la casa. De acuerdo al contexto va a ser el significado del verbo, pero normalmente lo ocupamos como correr, que es el significado más común. Ahora les va a caer de raro porque tengo la palabra book. Book sabemos que es un libro. Cuando tiene función de sustantivo, cuando tiene función de verbo es registrarse o solicitar. Por ejemplo, I book I book a reservation and I book a reservation for the next week. Resérvame una habitación para la próxima semana. Cuando solicitas un taxi, please book a taxi. Pídeme un taxi. Pídeme un taxi.
Lo ocupamos para decir que podemos hacer una reservación o solicitar un taxi. Please book a taxi. Pídeme un taxi. Solicíteme un taxi. Suena raro porque normalmente lo ocupamos con el significado del libro, pero también tiene función de verbo que significa registrarse o solicitar, dependiendo de la situación. Ahí creo que les di mal el ejemplo. De vuelta lo corregimos. Por favor. Ya tiene tiempo que no enseñamos este verbo, casi ni lo enseñamos, de hecho. Bueno, eso es lo que normalmente utilizamos para el presente simple. Pero ¿qué pasa? Hay un verbo en especial, el verbo have, cambia a has cuando yo estoy ocupando el pronombre he, el pronombre she y el pronombre is. Cambia por completo, que normalmente lo llamamos como excepción. Bueno, ahora sí, vamos a poner en práctica aquí con estos verbos. Se ve muy pálido, más pálido que mi cara, creo. Vamos a ocupar esos verbos, chicos, pero le vamos a agregar precisamente esa S que le hace falta, o esa S, o le vamos a agregar esa IES dependiendo de la situación. Cambiamos el color para que se noten los verbos. Ok, tengo el verbo mix. Mix es mezclar. Este verbo está terminando en una X. ¿Qué le tengo que agregar a mi verbo cuando termine en X? Tengo que agregarle una S, tengo que agregarle ES o tengo que agregarle IES de acuerdo a la regla. Bueno, de acuerdo a la regla, me dice que todo verbo que termine en X va a llevar la E y la S. Recuerden, siempre y cuando yo esté ocupando el pronombre he, el pronombre she o el pronombre it, solamente en sentido afirmativo. Le agregamos la E y la S. Tenemos mix, que es mezclar, mixes. Vámonos con el siguiente verbo que está a un lado. Tengo el verbo go. El verbo go significa ir. Está terminado precisamente en una letra O. ¿Qué tengo que hacer cuando mi verbo termina en O? Tratamos de recordar. ¿Alguien se acuerda? Nobody. It doesn't matter, no problem. Okay. When the verb has a letter O, so the only thing that we have to do is to add ES. Solamente le agregamos la E y la S. Goes. ES. Goes. Tengo el verbo draw. El verbo draw no termina en CH, CH, X, S, W, S, letra O, letra Z. No. No termina en letra Y. No. No es el verbo have. No. Lo único que tengo que hacer es agregarle la S. Draws. Cheque que tiene una A y una W, pero se pronuncia draw con sonido de O. Draw. Y si le agregamos la S, draws. Ok. Vámonos con el siguiente verbo. ¿Entra dentro de alguna regla gramatical? No. No termina en CH, SH, X, S, W, S, letra O, letra Z. No termina en letra Y. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es agregarle la S. Y el verbo, ¿cómo lo pronunciamos? Tenemos una letra O, pero no suena como O. Es el sonido muy, muy parecido a una letra E en español. La diferencia es que mi lengua la llevo hacia atrás, hacia las campanillas, para que me dé un sonido más estresado, como una E, pero más fuerte, más tensa. Work, 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 work. No digo work, porque work no existe, es work. Tiene el sonido de una E muy estresada. Work. Tenemos el verbo live. Tengo el verbo live, que es el verbo vivir. No cabe dentro de ninguna regla gramatical. Lo único que hacemos es agregarle una S. El verbo it tampoco cabe dentro de ninguna regla gramatical. Lo único que hacemos es agregarle S. Muy bien. Recuerden que live es vivir, eat es comer,
Tenemos el verbo know. El verbo know es saber, conocer. ¿Cabe dentro de alguna regla gramatical? No. Lo único que hacemos es agregarle S. Tenemos el verbo watch. Ya lo pusimos hace rato de ejemplo. Watch termina en CH. Se prende el foco rojo. ¿Qué hay que hacer cuando termina en CH? ¿Agregarle qué? ¿Una Z? ¿Una X? ¿Una U? No. ¿Qué dice el público? Ese. Perfecto. Ahora tenemos el verbo cry. Cry es llorar. Termina en letra Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí cuando termina en letra Y, pero antes hay una consonante? Vamos a cambiar esa letra Y por una I latina y le vamos a agregar ES, cries. Catch. El verbo catch es el verbo atrapar, agarrar. Termina precisamente en una CH. Disculpen, chicos, un detallito acá. Continuamos con la clase. Todo verbo que termina en CH le agregamos la E y la S. Catches. El verbo need no entra dentro de ninguna regla gramatical. Lo único que hacemos es agregarle S. El verbo fex termina en X. Le agregamos la E y la S. Perfecto. Mix. Ah, ya está, es igual que allá arriba. Entonces lo copiamos. Mixes. Play. Play es jugar. Check this out, please. We have a letter Y. Tenemos una letra Y. Pero hay vocal, 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 vocal. Lo único que hacemos es agregarle eso. Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Es el verbo besar. Termina en doble S. ¿Qué hacemos, chicos? Agregarle la E y la S. Tengo el verbo fry, que es freír. Cambiamos la Y por una I latina, más la E y la S. ¿Por qué le cambiamos esa letra Y por una I latina, chicos? ¿Por qué la cambiamos? Porque esa letra Y está escrita, pero antes hay una consonante. ¿Por qué hay una consonante antes de esa letra Y? Por eso me veo forzado a tener que quitarla y ponerle una I latina y agregarle la E y la S. Perfecto. Dance, que es el verbo bailar. Dance, entre una A y una E, porque si decimos dance, estamos diciendo tarugo, tonto. Hay que tener cuidado, ¿eh? Dance. ¿Qué hacemos? Como no entra dentro de ninguna regla gramatical, so we have to add a letter S. Le agregamos una S. Wish. We wish you a Merry Christmas. Bien por ahí. Termina en SH. ¿Qué hay que hacer, chicos? Le agregamos la E y la S. Aquí pusimos en práctica la regla gramatical que se mencionó en the beginning, en el inicio. Vuelvo a retomar. El presente simple expresa acciones que cometemos de manera cotidiana o habitual. Me pone la condición el presente simple que cuando yo utilice el pronombre he, que es él, she, que es ella, o el pronombre it, que es hablar de algo, yo forzosamente tengo que agregarle una S, S o IES al verbo. Solamente se hace en sentido afirmativo, nada más. Si algún verbo no entra dentro de una regla gramatical, lo único que hago es agregarle S. ¿Cómo me voy a dar cuenta en mi respuesta? Lo vuelvo a mencionar, el pronombre personal es aquel que me va a dar la respuesta. Recuerden que si no trae el pronombre he, que es él, pues trae el nombre de una persona, ya sea Juan, ya sea Pedro, ya sea Marcos, ya sea Daniel. Si no trae el pronombre she, dice Martina, dice Laura, Jimena, Mónica. Y si no trae el pronombre it, dice la escuela, la cama, el restaurante, el gato, la mesa, el chivo, siempre va a mencionar el nombre de un animal o de un objeto. Vamos a ponerlo en práctica ahora con ejercicios. Vayamos a ver cómo nos va. Son ejercicios sencillos, ¿eh? Normalmente, olvídense, se los digo, olvídense lo que dice después de la raya, porque a veces no sabemos qué dice. Lo único que nos interesa, chicos, es saber la forma del verbo cuando vayamos a conjugar. Tenemos nuestro primer ejemplo y las instrucciones dice write the verb with S, ES, IES.
Escribe el verbo con S, S o IES. Bueno, vamos a observar el primer ejercicio. Ay, si nos ayuda, chicos, porque nos trae el pronombre personal. Esa es una buena ayuda. Bueno, como el pronombre personal es he, ahí ya me dio la clave. Si el pronombre es he y mi verbo es play, que es jugar o tocar, he played. Y luego dice in the park, en el parque. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si el pronombre es he, que eso es la clave, y el verbo es play, terminado en Y, pero antes hay vocal, ¿qué es lo único que tengo que hacer, chicos? Simplemente agregarle una S. No me complico la existencia. Vamos a ver, chicos, como estos, ya saben, las clases así son. Hay que insertar eso. Los que son buenos para computación me van a tener que dar un curso. Es cierto, chicos, es broma. No, yo soy bruto para la computadora, la verdad, ¿para qué mentir? Soy bastante bruto. He plays. Lo único que tengo que hacer es agregarle la S. He plays. He plays in the park. Él juega en el parque. ¿Por qué le agregué la S? Porque el pronombre es he. Estoy hablando de él. Cuando yo hable de él, es que voy a tener que modificar mi verbo nada más. Cuando yo hable de él o de ella o de algo. He plays in the park. Leonora, dice aquí. Dense cuenta que la gran mayoría de los ejercicios acá vienen en tercera persona, ¿eh? Leonora, buy a milkshake. Leonora compra una malteada. Todos están en tercera persona. Eso es lo bueno. Leonora. ¿Quién? Ella. El pronombre vendría siendo she. Que no lo puedo escribir porque ya dice Leonora. Lo único que tengo que hacer es modificar este verbo. Chequen, termina en letra Y, pero ahí viene el pero. Hay una vocal. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en letra Y, pero hay una vocal? Lo único que hago es agregarle la S. Leonora buys a milkshake. Leonora compra una malteada. Y no nos invitó, pero bueno, ojalá que no se le suelte el estómago. She understand the presentation. Ella entiende la presentación, la exposición, la explicación. She. Y tengo el verbo understand, que es entender, comprender. Understand. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este verbo? ¿Cabe dentro de alguna regla gramatical? Díganme ustedes, ¿sí o no? El que diga que sí, me invita a la coca. El que diga que no, también. Understand. Lo hacemos igual, simplemente le agregamos la S. She understand. Ahora, la siguiente oración. My mother, mi madre, ¿quién? Ella, que vendría siendo she. Pero no lo escribo porque ya tengo el pronombre personal o ya tengo identificado quién realiza la acción. My mother. ¿Qué hago con el verbo brush? El verbo brush es cepillarse. Brush. Termina en SH. ¿Qué pasa cuando termina en SH, chicos? Díganme. ¿Qué pasa? SH, ¿qué pasa? ¿Quién da más? S, brushes. My mother brushes the teeth. Mi madre se cepilla los dientes. Lo puse arribita, ¿eh? Siguiente, que. Y tengo el verbo fix, que es arreglar, reparar. He fixed the computer. Tengo el verbo fix, pero termina en X. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en X? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Quién da más? Lo único que hacemos es agregarle ES. He fixes. He fixes. He fixes. Muy bien. My uncle. My uncle. Mi tío. Esta U suena como A, chicos, de uncle. No uncle ni uncle ni nada, ¿eh? My uncle. Tengo el verbo think. El verbo think es pensar o creer. That Sophia is pretty. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? No cabe dentro de ninguna regla gramatical. Lo único que hacemos es agregarle
La S. My uncle thinks that Sofía is pretty. Mi tío piensa que Sofía es bonita. Vámonos con la siguiente. Chequen que aquí tengo un pronombre posesivo, un adjetivo, perdón, posesivo. Your daughter. La A y la U en inglés, como en el francés, suena como O. Your daughter, tu hija. Do the housework. The housework es el quehacer. El único verbo que vamos a modificar es do. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el verbo do? Termina en O. Si termina en O, le agregamos la E y la S. Your daughter does the homework. Decimos does, tiene sonido de Z, does, sonido de A y sonido de Z. Your daughter does the homework. Tu hija hace la tarea. Jennifer. Jennifer, so we have the verb make. Fíjense, aquí el verbo do es hacer, pero yo estoy utilizando mi intelecto para realizar una acción. En Jennifer tengo el verbo make, que también es hacer, pero aquí utilizo mis manos para crear algo. Es la diferencia. Jennifer make. ¿Qué hacemos? Termina en E. Entonces lo único que hago es agregarle S. Jennifer makes a cake. Jennifer hace un pastel. La siguiente. The day. El día. Make me happy. Me hace feliz. The day. Chequen que aquí no dice más que el día. Estoy hablando de algo. Si yo lo sustituyo, es el pronombre it. Pero como no lo puedo usar porque ya dice the day, simplemente ocupo el verbo. The day makes me happy. El día me hace feliz. ¿Ya le van agarrando la onda, chicos? Sí o sí. ¿O dudas todavía? Dudas al 01800 no respondo, ¿eh? Es cierto. Ice cream. Smell good. Huele bien. Que nosotros normalmente diríamos huele rico, ¿no? Tengo el verbo smell, que es el verbo oler. ¿Qué hacemos? No cabe dentro de la regla gramatical. Lo único que hacemos es agregarle S. Ice cream smell good. La siguiente, la TV, la televisión. Work well, funciona bien. La televisión, estoy hablando de algo, de algo, de algo, de algo, de una sola cosa. Por lo tanto, lo único que voy a tener que hacer en el verbo es, dice el verbo work, ¿qué le hacemos el verbo? No cabe dentro de ninguna regla. Lo único que hacemos es agregarle la S. Work. Muy bien. Vámonos con la siguiente. The idea sounds good. La idea suena genial o suena bien. O me agrada, diríamos nosotros en español, que es la traducción un poco más real. The idea sounds, porque no cabe dentro de ninguna regla gramatical. The idea sounds good. La idea suena genial o me agrada la idea. Ok. The boy. Estamos hablando de un solo chico, the boy, porque no hay una S. Si tuviera una S, diría the boys. Hablaríamos en plural, pero no está. Por lo tanto, the boy, y tenemos el verbo cry, because her mother doesn't play. Porque su mamá no juega. Bueno, al tener her mother, está implicando que es una. A ver, aquí hay un error. Este texto es sacado de la red. The boy es el chico. Because her, el adjetivo posesivo her, significa su cuando estoy hablando de ella. Y aquí el del chico, pues no es ella. Tendría que haber sido la palabra his. Aquí hay un error. Es sacado de la red. Siempre que se sacan trabajos de la red, siempre tiene que tener un error. Tendría que haber sido la palabra his en vez de her. Porque his significa su cuando yo estoy hablando de él. Cuando estoy hablando de un hombre. Y the boy es hombre. Entonces tiene que ser his, no her. Ahí venía un error en el ejercicio. The boy cried because his mother doesn't play. El niño llora. Vamos a cambiar el verbo, chicos. Enfoquémonos ahora en el verbo. Si el verbo me dice a mí, que termina en Y, pero antes hay consonante, lo único que hay que hacer es cambiar esa consonante. Voy a quitarle de arriba que no me dio chance.
poner una I latina y agregarle la E y la S. Cries. Cries. Le puse una S de más. Cries. The boy cries because his mother doesn't play. Chequen aquí, van a decir, pero aquí dice fly y aquí dice fly. La palabra fly tiene varios significados. Puede ser mosca, como está en este caso, en este ejercicio. Puede ser el verbo volar o puede ser el cierre de un pantalón o de una camisa, de una chamarra. Aquí en este sentido lo vamos a ver como mosca. La mosca, fly. Puede decir que la mosca vuela. La fly, flies. Como termina en letra Y, pero antes hay consonante, cambiamos la Y por I latina y agregamos S, flies. Muy bien. Ahora vámonos con la siguiente. La siguiente dice, Miguel, estamos hablando de él. Go to the bakery. Va a la panadería. ¿Quién? Miguel. El verbo es go, terminados en O. ¿Qué es lo que le hacemos, chicos, cuando el verbo termina en O? Simplemente agregarle la E y la S. Goes. Miguel goes to the bakery. Muy bien. Now we're going to answer the other one. So we have the verb fish a fish. Aquí igual pasa lo mismo con fish. Fish tiene función de verbo que es pescar y tiene función de sustantivo que es pescado. The verb, el oso, fish a fish. El oso, estamos hablando de algo, de un solo osito. Por lo tanto, lo único que voy a hacer mentalmente lo cambio por un pronombre que vendría siendo it. It me implica que hay que modificar el verbo entonces. Fish. Fish is. The bird fishes a fish. El oso pesca un pescado. La siguiente, my girlfriend, mi novia, kiss me every day. A mí la única que me besa es mi perrita y mi madre por ahí. My girlfriend, tengo el verbo kiss, terminados en doble S. ¿Qué hacemos, chicos? Agregamos la LS. My girlfriend kisses me every day. Y el último ejercicio, chequen, trae una Z. It buzz. Zumba. No dijimos quién. Estamos hablando, podría ser una mosca, podría ser el mosquito, podría ser una abeja. Bueno, no dice qué, simplemente estamos hablando de algo. Todo verbo dijimos que termina en Z. ¿Qué hay que hacer? Agregarle la E y la S. It buzzes. Buzzes. It buzzes. It buzzes. Zumba nada más. No dijimos que. Si se dan cuenta, en este ejercicio pusimos en práctica precisamente el agregarle una S, una ES o una IES a todos aquellos verbos que, digo, aquellas oraciones que tengan el pronombre personal he, she o el pronombre it. Como lo vieron en algunos no trae el pronombre, por ejemplo, la primera decía he, sí traía el pronombre directamente, él, en la segunda no, decía Leonora. Pero ¿cómo voy a identificar el sujeto de mi oración? Como lo hacemos en español, desde la primaria nos los enseñan. ¿Quién o quiénes? Leonora, ¿quién? Ella. Ella, bueno, ella en inglés es she. Bueno, no lo puedo escribir porque ya dice Leonora, pero aún así, si es she, voy a modificar el verbo entonces. El verbo es by. Ah, pero es by, termina en Y, hay vocal. Ah, pues una S. Lo mismo va a pasar con todos siempre y cuando estemos hablando de él, de ella, o estemos hablando de algo. Vamos a trabajar con los siguientes ejercicios. Con esto los vamos a detener para poder explicar ahorita la forma negativa en la otra sesión. Complete using the verbs in parentheses. Chequen, chicos, que este tipo de ejercicios a veces nos frequeamos y ya no respondemos el examen y bailamos con la más fea. Aquí únicamente la instrucción me dice completa usando el verbo en el paréntesis. No me dice, por favor, entiéndeme lo que dice la oración. Y lo único que necesito es colocar el verbo nada más. ¿Qué me va a dar? ¿Quién o qué me va a ayudar para poder responder
el pronombre personal me va a ayudar a responder. Fíjense, lo bueno que esos traen dos pronombres personal, dos sujetos dentro de la oración. Ahorita los vamos a identificar. El número dice, I in the library. Chequen que no decimos library, library. El sonido de la A es completamente mudo. I in the library. Y tengo el verbo estudiar, pero mi pronombre es I. Estoy hablando de mí. Cuando yo esté hablando de mí, únicamente voy a colocar el verbo. Si dijera ella o él, ahí sí lo cambio. Aquí no. I study in the library. Yo estudio en la biblioteca. Como estoy hablando de mí, el verbo no sufre ningún cambio. En la número dos, dice he. Ah, bueno, aquí sí voy a modificar ese verbo que está ahí porque el pronombre es he. Tengo el verbo play. La regla gramatical me dice que cuando termine en letra Y, pero antes haya vocal, lo único que hay que hacer es, exacto, agregarle una S. Oh, ya me siento como Dora la explotadora. Muy bien. He plays outside. Número, número 3. Chequen acá algo en especial. The birds. Tengo que observar si la palabra lleva una letra S, implica que está hablando en plural, como en español. Si lleva una S, es plural. Lleva S, bueno, te vamos a explicar. The birds in the sky. Los pájaros o las aves en el cielo. Y tengo el verbo fly. No pasa absolutamente nada con el verbo, porque dice los pájaros, está hablando en plural. Si dijera el pajarillo, el pájaro, ahí sí, pero aquí no, porque dice los pajaritos. Vuelan en el cielo. Aquí no cambia y lo más mínimo. La siguiente, my brother. Check this out. Estamos acostumbrados a decir brother, porque así nos han enseñado, pero no el sonido que tienes de una A. My brother, brother, my brother. Y tenemos my mom. Y tenemos el verbo obey, que es obedecer. Obey. Dense cuenta que termina en una letra Y, pero hay vocal. ¿Qué hacemos? Lo modificamos. ¿Por qué lo modificamos? Porque estamos hablando de mi hermano, ¿de quién? De él. Estamos hablando de alguien. My brother, obey my mom. Mi hermano obedece a mi mamá, seguramente. Tenemos the plane, el avión, the plane, in the clouds. Y tenemos el verbo fly otra vez. ¿Qué pasa con el verbo fly? ¿Lo modificamos? ¿Sí o no? Díganme ustedes. ¿Lo modificamos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, traten de recordar. ¿Lo modifico? ¿Sí o no? Y si lo modifico, ¿por qué? En efecto, dice el avión, estoy hablando de un solo objeto, lo cual indica que lo tengo que modificar. ¿Y qué tengo que hacer para modificarlo? Observar el verbo que está en el paréntesis. El verbo que está en el paréntesis es el verbo fly. El verbo fly está terminando en una letra Y, pero antes de esa letra Y hay una consonante. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando el verbo termine en una Y y antes haya una consonante? Hay que cambiar esa letra Y por una I latina. Entonces le agregamos la E y la S. Esto. The plane flies in the clouds. El avión vuela entre las nubes. Muy bien. O en las nubes. My friends. Estoy hablando en plural. Mis amigos. Pero tengan cuidado aquí. Y yo. Aquí hay un conector. Mis amigos y yo. ¿Quiénes? Nosotros. Si yo sustituyo my friends and I, mis amigos y yo, nosotros vendría siendo we, W-E, we, the classroom. Nosotros está hablando en plural. Y tengo el verbo tidy, que es limpiar. Mis amigos y yo, ¿quiénes nosotros? Como ese pronombre nosotros no cambia el verbo. Queda igual. My friends and I, tidy, tidy the classroom. Limpiamos
el salón de clases. La siguiente dice you, the movie. Eso I have the verb enjoy. Trae el pronombre you. ¿Cambia? ¿No cambia? No, no cambia porque el pronombre es you. Entonces ponemos no, you, the movie. Tú disfrutas la película. Si es una de terror, sí. You enjoy the movie. Muy bien. Ahora, la siguiente dice the children. Los niños. Estoy hablando en plural. Los niños. Hay que tener cuidado. Si dijera el niño, sí lo cambio. Pero como dicen los niños, no, the boys. The boys también podría haber dicho, pero no. En este caso nada más está the children. The children play with toys. Los niños juegan con juguetes. Si se dan cuenta, la palabra toys también está en plural. Toys. Y, hay vocal, le agregamos la S. Es igual, Y, hay vocal, le agregamos la S. Así como dice este verbo en tercera persona, este sustantivo está en plural. Es la misma regla. My mom, mi madre, my mom and my sister y mi hermana, to jump the rope, saltan la cuerda. Mi mamá y mi hermana, ¿quién es? Ellas. Estoy hablando en plural, por lo tanto, no cambia el verbo. Queda exactamente igual. My mother try. My mother tried to jump the rope. Mi mamá intenta saltar la cuerda. The cat, el mishi, el michiote, el gato. ¿Qué hacemos aquí, chicos? Estamos hablando de algo, de una sola cosa, de un solo animal. Sí, hacemos, simplemente cambiamos el verbo, lo dejamos igual. ¿Qué hacemos? Bárbara, Bárbara, llévelo, llévelo. ¿Qué hacemos, chicos? Cambiamos el verbo, sí, porque estoy hablando de un animalito solo, en singular. Enjoys. The cat enjoys the milk. El gato disfruta la leche. Bueno, los gatos ya no, mayormente comen su alimento. Te regalo uno, por cierto. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá, chicos? Ya para terminar la sesión, ahorita continuamos con la otra parte. Dice aquí, vamos a escoger cuál es la opción correcta. Yo no les voy a ayudar, simplemente les voy a ayudar a identificar el sujeto. Con eso va a ser más que suficiente. Y ustedes escogen el verbo y me van a mandar la actividad resuelta. Peter, y ya tenemos un sujeto porque estamos hablando de una sola persona. Bueno, por mientras. Peter es una sola persona. Pero hay un conector, dice y, que es and his friend, Peter and his friend. Pedro y su amigo, ¿a quiénes? Ahí háganse la pregunta. Van a escoger si el verbo es go o es goes. En eso enfóquense, aunque no entiendan el resto, ¿sale? Elephants. Elephants. Y dense cuenta que el sujeto lleva una S, lo cual implica que está hablando en qué. Cogen it o its. La siguiente dice Davis Potter. Aquí está ocupando lo que se le denomina genitivo sajón. El genitivo sajón significa de, esa apóstrofe y esa S. El papá de David. El papá de David, ¿quién? Háganse la pregunta, ¿quién? Mentalmente piensen en el pronombre y escogen la forma del verbo. La siguiente dice, the bank. El banco. Estoy hablando de una sola cosa. ¿Cuál es la forma del verbo correcto? Escojan ustedes. Tom, me hago la pregunta, ¿quién? Tom. ¿Quién? No respondo porque si no les doy la respuesta. Cojan cuál de los dos verbos es. Mr. Jones is a teacher. Estoy hablando de una sola persona. La siguiente, my friend, mi amigo o mi amiga. Estoy hablando de alguien, de una sola persona. My parents lleva ese, lo cual implica que estoy hablando de más personas. My parents, mis padres. ¿Cuál es el verbo? Ustedes lo escogen. John. Aquí es una O, pero se pronuncia con O. John. John. Juan. ¿Quién? Me hago la pregunta ¿quién? Y escojo la forma del verbo. Aquí no es necesario en el último porque trae pronombre we. Escogen el verbo que corresponda y eso me lo van a entregar como actividad. Nos vemos en la siguiente sesión. La sesión siguiente es
un repaso del presente simple y la forma negativa del mismo y la forma interrogativa. Bye. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos pronto. Bye.